la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 22, día 1 del área de comunicación para cuarto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión de esta semana es Somos empáticos y responsables en el uso de la energía eléctrica dentro del hogar. Agenda de la semana 22, día 1. Competencia. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Actividad. Leemos un texto para reflexionar sobre el consumo responsable del recurso electricidad en nuestro entorno familiar. El reto. Elaboración de un periódico mural. La cuarentena decretada por el gobierno peruano al comienzo de la pandemia fue una de las medidas más efectivas para controlar el coronavirus, según muchos expertos. En un contexto donde niños y adultos pasan más tiempo en casa, en horario escolar y laboral, aumenta el consumo eléctrico del hogar. Pero podemos desarrollar acciones que contribuyan a mejorar su uso y consumo, como abrir cortinas y ventanas para aprovechar la luz natural durante el día, beneficioso porque mejora la calidad del gasto en el hogar y la tranquilidad emocional. Además, según especialistas médicos, la luz del día mejora el ritmo natural del sueño, lo que nos hace dormir mejor. Incrementa la productividad y puede ser un gran aliado para combatir enfermedades de salud mental como la depresión. Y si reflexionamos sobre el adecuado uso de recursos en casa y además elaboramos un periódico mural familiar publicando nuestros compromisos para resolver este problema, ¿qué te parece? Vamos a comenzar la sesión del día de hoy leyendo la siguiente situación significativa. La historia de Sara. Sara es una adolescente de cuarto de secundaria. Ella y su familia están cumpliendo con las recomendaciones del gobierno, ya que salen lo estrictamente necesario a la calle. Su papá ha empezado a ir al trabajo a partir de julio y su mamá es profesora, por lo que realiza trabajo remoto desde su hogar. Sara y sus dos hermanos estudian con Aprendo en Casa y solo salen a pasear cerca de su domicilio 2 veces a la semana. Los otros días buscan la manera de distraerse jugando, escuchando la radio o viendo la televisión. El problema que tiene ahora y que ha sorprendido a todos es la cuenta del recibo de luz. Se ha disparado hasta el cielo y no saben por qué. Sus padres están muy preocupados porque nunca antes les había pasado esta situación. Están alarmados también porque aún no les llega el recibo del consumo del agua y del gas y probablemente también sean altos. Ella y su familia están mortificados. No se explican por qué el recibo ha venido con registros muy altos, fuera de lo normal. A continuación, vamos a reflexionar partiendo de lo que ha sucedido en el hogar de Sara y que probablemente está ocurriendo en tu casa. Recibos de servicios básicos como electricidad, agua y gas con precios muy altos, pues no tienen un costo fijo sino de acuerdo al consumo y uso que hagan en tu casa. A continuación, trae tu cuaderno de comunicación o tu portafolio de evidencias para dar inicio al trabajo del día de hoy. Muy bien, es momento de escribir las siguientes interrogantes, las mismas que deberás de responder teniendo en cuenta la lectura anterior. Pregunta número 1. La permanencia en casa de toda la familia de Sara durante la cuarentena sanitaria decretada por las autoridades habrá hecho que el consumo de los servicios básicos sea mayor que en anteriores meses. Pregunta número 2. ¿Será tal vez porque todos están en casa y utilizan artefactos eléctricos sin medir su uso y consumo eléctrico que el costo en el recibo sea mucho mayor? Pregunta número 3. ¿Crees que debemos ser responsables en el consumo de la electricidad y otros servicios básicos para ayudar a la economía familiar? Pregunta número 4. ¿Has conversado con tus padres y familiares en casa sobre tomar algunas medidas para usar de manera responsable los servicios básicos como la electricidad, el agua y el gas que no tienen costo fijo, tarifa plana, para evitar pagar de más en estos momentos de crisis ante la emergencia sanitaria? Toma tu tiempo para responder. Argumenta cada una de tus respuestas. Continuamos con la pregunta número 5.
¿Consideras que el diálogo en casa puede ayudar a superar situaciones como esta, siendo empáticos con los demás integrantes de la familia, sobre todo con nuestros padres, quienes deben afrontar los gastos del hogar? Pregunta 6. ¿Puedes tú proponer desde Aprendo en Casa y el curso de comunicación algún medio que permita que todos participen aportando ideas para mejorar el cuidado de los recursos y servicios básicos e indispensables en el hogar para vivir en armonía? Pregunta número 7. ¿Puede ser un periódico mural familiar dentro del hogar una forma creativa para compartir y difundir las medidas de uso responsable de los servicios básicos? Recuerda, debes de anotar estas reflexiones en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias. A continuación, vamos a leer el siguiente texto. Consumo de electricidad de las familias en Lima creció 20% durante la cuarentena. Recuerda que antes de la lectura del texto siempre debes de preguntarte si es que habrá alguna relación entre el título de la noticia con lo que sucedió en la familia de Sara. Segunda actividad antes de la lectura. El subtítulo del texto que vamos a leer dice: recibos de julio ya reflejan el consumo registrado en los medidores. Entonces lo que deberá pagar la familia de Sara por consumo eléctrico será mayor o menor a los meses anteriores al mes de julio. Estas dos actividades debemos de resolverlas en el cuaderno de comunicación o en tu portafolio de evidencias antes de la lectura. A continuación, te recordamos que también debemos de realizar las siguientes actividades durante la lectura. Primero, identifica y subraya la información que consideras más importante cuando estés leyendo para expresar posteriormente tu reflexión sobre el consumo responsable de los servicios básicos en el hogar. Para ello, mientras vas leyendo, puedes subrayar las palabras desconocidas e identificar su significado según el contexto o consultar con tu diccionario. Es momento de dar lectura a nuestro texto, que lleva como título: Consumo de electricidad de las familias en Lima creció 20% durante la cuarentena. Recibos de julio ya reflejan consumo registrado en los medidores, asegura Luz del Sur. El consumo de energía eléctrica de las familias de Lima se incrementó un promedio del 20% durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus, estimó hoy el gerente de Relaciones Corporativas de Luz del Sur, Hans Berger. Refirió que las personas, al estar más tiempo en sus viviendas, producto de las medidas de confinamiento, han visto más horas de televisión, han realizado teletrabajo, estudiado desde casa. A nivel familiar, podemos hablar de un 20% en promedio. Hay familias que han aumentado en mayor cantidad su consumo y otros en menor cantidad, indicó Andina, canal online. Refirió que un poco menos de la mitad de 40.000 reclamos que Ocinergy ha detectado contra las empresas prestadoras de energía corresponden a Luz del Sur. Al respecto, indicó que al mayor consumo de energía eléctrica de los hogares se debe considerar que por motivos de la cuarentena no se pudieron leer los medidores, razón por la cual se facturó considerando el promedio de los 6 meses anteriores a la pandemia. Como hemos estado más tiempo en casa, los promedios que se facturaron han sido muy inferiores al consumo real que hemos tenido las personas y por lo tanto, cuando se ha podido leer los medidores, ha podido salir esta diferencia, precisó. Después de leer esta noticia, vamos a responder las siguientes interrogantes. Sí, recuerda que ya estamos después de la lectura. ¿Por qué, según el gerente de la empresa de electricidad, el consumo de electricidad de las familias en Lima creció 20% durante la cuarentena? ¿Por qué crees que la empresa de electricidad no pudo leer los medidores antes del mes de julio? Explica qué entiendes de la siguiente afirmación en relación con los recibos de electricidad, razón por la cual se facturó considerando el promedio de los 6 meses anteriores de la pandemia. Lo que está entre comillas es lo que tienes que explicar. Anota todas tus respuestas en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias. Esto te será útil para la siguiente sesión. No te olvides enviar una evidencia a tu maestro.
Eso sería todo por hoy. Gracias.